Yo les quiero hablar, hermanos, acerca del verdadero ayuno, ya que sabemos que estamos citados para el domingo, ¿verdad, hermanos? Que vamos a tener nuestro ayuno congregacional y es una bendición, ¿verdad, hermanos? La Biblia nos enseña, hermanos, allá en Joel capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor: ceñíos y lamentad, sacerdotes, aullad, ministros del altar. Venid, dormid en sacos, ministros de mi Dios, porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la libación. Versículo 14. Pregonad ayuno, llamad a congregación, congregad los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Miramos la palabra del Señor, mis amados hermanos, que de Joel el Señor nos habla, hermanos, pero nos habla de muchas formas, ¿verdad? La palabra nos enseña que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Cuando nosotros miramos, dice: ceñidos y lamentad, sacerdotes, aullad, ministros del altar. O sea, hermanos, esta es una bendición para nosotros que entremos, hermanos, a este tema. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo lo creo así. Y este sentir del ayuno congregacional, hermanos, es del corazón de Dios en el corazón de nuestro pastor, para que nosotros podamos ayunarle al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos, hermanos, que dice que sea, hermanos, pregonad ayuno, llamad a la congregación, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Aquí, hermanos, miramos de que cuando se abre, hermanos, la puerta para poder ayunar, hermanos, entramos a una dimensión, hermanos, poderosa en Dios, donde nosotros vamos, hermanos, a congregarnos, hermanos, y vamos a clamar a nuestro Dios, al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque es tiempo, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, es necesario que nosotros, hermanos, entendamos que es un tiempo final, hermanos, y tenemos que ayunar para ver la gloria de Dios. Mire este ayuno, Lucas capítulo 5, versículo 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, asimismo los de los fariseos, mas tus discípulos comen y beben? Hermanos, le estaban preguntando al Señor, hermanos, y miren lo que le estaban diciendo, porque entonces ellos le preguntan y le dicen: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? O sea que hay un ayuno, hermanos, a la forma de Juan, pero hay un ayuno también a la forma de los fariseos, y nosotros tenemos que entender cómo vamos a ayunar, hermanos, y por eso el tema es el verdadero ayuno, porque tenemos que aprender a ayunar, hermanos. Y cuando miramos el versículo, hermanos, siguiente, Lucas 5:34, dice: y él les dijo, oiga lo que le respondió el Señor: ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el desposado está con ellos? Hermanos, aquí está hablando, mis amados hermanos, de algo muy lindo. ¿Por qué? Porque los fariseos, hermanos, todos le estaban preguntando, hermanos, que por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, pero los discípulos de Jesús no. Aquí, hermanos, es un tema acerca de los ministros, no me quiero meter ahí, ¿verdad? Pero Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? O sea, hermanos, aquí es algo muy importante, que el Señor ha puesto un sentir, hermanos, de ayunar en el corazón de nuestro pastor. ¿Pero por qué? Porque el pastor lo que tiene que hacer, hermanos, es preparar a la iglesia novia. Amén. Pero hay muchas formas, hermanos, de ayunar. Y hay un ayuno por agradecimiento, porque Dios le iba a dar la victoria a Israel.
Y esto lo podemos ver, mis amados hermanos, en Jueces capítulo 20, versículo 26 en adelante. Yo solo les puse este versículo. Dice: todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel, y lloraron y permanecieron ahí delante del Señor, y ayunaron ese día hasta la noche, y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante del Señor. Aquí, hermanos, ellos estaban ayunando por agradecimiento al Señor. O sea, hay muchas formas de que nosotros podemos ayunar, pero en el Antiguo Testamento el Señor nos deja ver cómo Israel ayunaba de muchas formas y por muchas maneras. Pero también, hermanos, hay otro ayuno que hacían en el Antiguo Testamento, y era que lo hacían por discernimiento o por perdón. Y en 1 Samuel capítulo 7 versículo 6 dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y lo derramaron delante del Señor, ayunaron aquel día y dijeron: ahí hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Este ayuno que hacían en el Antiguo Testamento, hermanos, o en el tiempo anterior, era porque pedían discernimiento, hermanos, y pedían perdón, porque habían pecado en contra de Jehová de los ejércitos. Mire cómo el Señor nos va enseñando. Pero cuando vamos, hermanos, a Isaías capítulo 58 versículo 3, la Biblia nos dice: dicen: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Porque nos hemos humillado y tú no haces caso. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí en Isaías, hermanos, miramos de que muchos de los que ayunaban por su propia conveniencia. Por ejemplo, hermanos, se da todavía que mucha gente dice: yo voy a ayunar 21 días para que el Señor me sane de cáncer. Yo voy a ayunar 21 días, o yo voy a ayunar 7 días para que aquella mujer sea mi esposa. Yo voy a ayunar otros 7 días para esto, hermano. Y empieza la gente, hermanos, a decir que por el ayuno que hace, hermanos, va a recibir lo que necesita y lo que está pidiendo. ¿Por qué? Porque está ayunando por su propia conveniencia. Y hermano, cuando nosotros miramos, hermanos, el ayuno es una herramienta que Dios ha dejado para que su iglesia busque su rostro. Sin embargo, se ha enseñado que un ayuno únicamente es abstenerse de alimentos, pero la Biblia nos enseña que es solamente una parte del ayuno que Dios ha establecido. O sea, mis amados hermanos, ayunar no solamente es abstenerse de alimento, y ayunar tampoco, hermanos, es, hermanos, buscar nuestra conveniencia, sino que ayunar es para buscar el rostro del Señor. Le voy a hacer una pregunta, pero mejor despuesito. Mire, la palabra ayuno se traduce del griego nesteia, que significa abstinencia. Mire lo que significa ayuno: escasez, falta, necesitado, carencia de alimento, de sustento, de comida, sea voluntaria e involuntariamente. Según la Strong, con el numeral 3521, nestia se compone de dos palabras griegas: ne, que significa negativo, y estío, que significa comer, devorar, y también tiene una relación con la palabra griega nestis, que quiere decir no comer, abstenerse. Primeramente significa abstenerse de comer voluntariamente con el propósito de buscar al Señor. O sea, hermanos, miramos de que la palabra, hermanos, ayuno, nos da muchas palabras, hermanos, y nos da una revelación para qué sirve el ayuno. Y hermanos, por eso, hermanos, al Señor le preguntaban, hermano, de que mira, nosotros ayunamos, nosotros hacemos esto, afligimos nuestras almas, pero tú no nos oyes ni nos haces caso. O sea, el ayuno tampoco es para que nos haga caso el Señor. Sí. Porque muchos piensan, hermanos, de que porque si vamos a ayunar, el Señor nos tiene que contestar. Y si no nos contesta,
No lo estamos haciendo por buscar el rostro del Señor, sino que lo hacemos, hermano, por un beneficio propio, y ese no es el ayuno. Y así ayunaban muchos en aquel tiempo y aún en este tiempo. Pero como este es un tiempo final, hermanos, vamos a aprender con la palabra, a base de este tema, hermanos, que es, hermanos, de doctrina, cuál es el verdadero ayuno. En segundo lugar, hermanos, también significa abstinencia, sin especificar de qué. Esto nos enseña que el ayuno también es negarse a más que solamente comida, es negarse a cualquier cosa que satisfaga al ser humano, con el propósito de ofrendarlo a Dios. Puede ser determinada dieta, ya sea de carne, de televisión, recreación o cualquier deleite. Veamos, pero antes de que entremos ahí, yo no sé, hermano, pero ¿cuántos tienen problemas con el Facebook? No me conteste. ¿Cuántos tienen problema con su teléfono, hermanos? Que su tiempo libre, hermanos, lo usa o lo usamos para estar metido en las redes sociales. Y hermano, ayunar, absteniéndose de ver el teléfono o de redes sociales, eso es un ayuno, abstenerse de lo que no le da la gloria a Dios. Hermanos, y el teléfono, hermanos, mire, este teléfono es una bendición, pero también es una maldición, depende cómo lo usemos. Porque muchos tenemos, hermanos, hoy aquí, yo he ido de muchos de que han usado su teléfono, hermanos, y han aprendido inglés, han aprendido a tocar un instrumento, hermanos, han aprendido cómo arreglar guitarras, han aprendido cómo arreglar un teclado, han aprendido cómo arreglar una computadora por medio del teléfono. O sea, le han dado buen uso. Pero, hermanos, también miramos de que hay muchos que usan este aparato, hermanos, como no se saben abstener, hermanos, para ver cosas de chiste, para ver cosas vulgares, hermanos, y perder su tiempo, hermanos, tan valioso que es. Sí. Y hermanos, abstenerse de carne, de televisión. Yo una vez, hermanos, cuando el apóstol empezó a predicar acerca del ayuno allá en zona 5, yo estaba en el área de evangelismo y ayunamos, hermano, creo que fueron 21 días sin ver televisión. Yo estuve en ese ayuno. Me costó, hermano. Me abstuve de ver televisión por 21 días. Y hermanos, a veces uno quisiera solo llegar a la casa, hermanos, y acostarse y así va con el teléfono uno, mire. No, si yo estoy ayunando, me voy a abstener de ver televisión. ¿Y sabe qué viene? ¿Qué pensamiento viene? Pero si ahorita viene el capítulo de aquella serie que como me gusta, de aquella telenovela buena. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver que la palabra del Señor, hermanos, nos enseña la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que tenemos que abstenernos. Y mire lo que dice Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. Aquí entramos al verdadero ayuno. No consiste más bien el ayuno que yo escogí, oiga, en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo. No consiste en compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no esconderte de quien es tu propia carne. Hermanos, aquí entramos al verdadero ayuno y cuando nosotros miramos, hermanos, la primera palabra que nos habla el verdadero ayuno, hermanos, es que dice desatar ligaduras de impiedad. Esta es una forma, hermanos, de entender el verdadero ayuno que nosotros tenemos que hacer para buscar el rostro del Señor. Cuando se habla de desatar,
Se refiere a la palabra hebrea patach, que quiere decir abrir completamente, abierto, abrir de par en par, soltar, liberar y poner fuera. Miremos lo que dice esta palabra desatar. ¿Por qué desatar? Porque dice desatar ligaduras de impiedad. O sea, esta palabra desatar, hermanos, nos quiere decir que Dios en el ayuno nos quiere decir y abrir completamente, hermanos, las puertas de par en par que se nos han cerrado espiritualmente hablado. Hermano, nosotros tenemos que entender que el Señor nos quiere soltar, hermanos, para que busquemos el rostro del Señor, buscando el verdadero ayuno. Pero nos quiere libertar, ¿y sabe por qué? Porque cuando estamos ayunando en este verdadero ayuno, dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. O sea, conocer la verdad de Dios es un ayuno que nos liberta. Poner fuera, según la Strong 66:5. Mire la palabra ligadura, se traduce de la palabra hebrea chatzubá, que significa lazos. Mírelo, para los que estuvimos anoche, oiga esta palabra, hermanos, significa también, hermanos, vínculos, compromisos, ataduras, grilletes y punzadas, según la Strong 27:84. Y cuando miramos, hermanos, lo que significa es que alguien, hermanos, cuando nosotros estamos, dice que las ligaduras, hermanos, desatar ligaduras de impiedad. Esta palabra ligaduras dice, quiere decir, hermanos, que es alguien que está amarrado, que lo tienen con un lazo, hermanos, así como hicieron con Sansón. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando aprendemos este verdadero ayuno, los lazos, hermanos, vienen y son reventados en el nombre poderoso de Jesús, porque estamos buscando el rostro del Señor. Cuando ayunamos, hermano, sabiendo que es para buscar el rostro del Señor. Y miramos, hermanos, que también dice que, hermanos, esta palabra dice que las ligaduras de impiedad, hermanos, van a ser rotas. ¿Y sabe por qué? Porque todo vínculo, hermanos, hay que romperlo. Y eso se nos hablaba ayer, hermanos, en el tema matrimonial, hermanos, de que quitemos todo vínculo, hermanos, que nos está impidiendo, hermanos, que seamos un matrimonio de parte de Dios. Y que si hay algo que nos está ligando a no tener la bendición de Dios, hermanos, es tiempo de que hoy, hermanos, empecemos a entender que hay que ayunar para que todo vínculo que nos quita la presencia y el rostro del Señor sea recuperado en este último tiempo. Todo compromiso, hermanos, el verdadero ayuno quita todo compromiso, no con su esposa ni con sus hijos. Quita todo compromiso que podamos tener, hermanos, con el mundo, con los demonios. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermanos, dice que este ayuno nos desata toda ligadura de impiedad, hermanos, y quita todo compromiso que hayamos tenido o todo pacto que hayamos hecho, hermano, con las tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos ayunando para buscar el rostro del Señor, y el Señor quita todo compromiso que podamos tener con las tinieblas. Pero también quita, hermanos, punzadas. Ahora mire la palabra impiedad. Se traduce del hebreo rasha, que significa agravio, significa condena y significa problema. O sea que Dios, hermanos, cuando nosotros miramos que el Señor quita toda impiedad de nosotros, desata
Toda ligadura de impiedad, hermanos, viene quitando todo problema, viene quitando toda condena, hermanos, y todo agravio que te haya hecho el enemigo, hermanos, todo problema que te haya metido el enemigo y toda condena que te haya querido hacer, porque Cristo no condena, hermanos, Cristo salva, porque Él no vino a condenar a nadie, sino que el mundo fuera salvo por medio de Él. Pero si te sientes condenado por X o Y situación, déjame decirte que el verdadero ayuno quita toda ligadura de impiedad, hermanos, sobre tu vida y sobre mi vida, para que podamos tener la libertad a la que fuimos llamados. Es decir, que el ayuno es liberar y soltar todo compromiso, lazo o vínculo que se tenga con personas impías, dejando de hacer el mal, ofender, condenar, acusar y de provocar problemas, de manera que cuando sea necesario perdonar y pedir perdón. O sea, mis amados hermanos, aquí miramos que el verdadero ayuno nos ayuda, hermanos, a soltar toda relación, todo compromiso, todo vínculo que no nos permita ver al Señor. Cuando nosotros miramos, hermanos, en Génesis capítulo 50, versículo 17, aquí hay un personaje que sus hermanos lo ofendieron, que sus hermanos lo ataron, que sus hermanos lo vincularon, hermano, a una muerte que él no había tenido. ¿Por qué? Porque él venía con un propósito de parte de Dios. Pero en Génesis 50, 17 dice la palabra: así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. ¿Por qué? Porque estaba siendo redarguido, porque sabía, hermanos, de que él tenía que soltar algo que le estaba atando de su pasado, que sus hermanos le habían hecho. Yo no sé qué te han hecho los hermanos, pero si hay algo que te han hecho, déjame decirte, suéltalo y perdona, porque solamente teniendo perdón en tu corazón vas a estar ayunando, buscando el rostro del Señor. ¿Será que hay algo que nosotros no podemos perdonar, hermanos? Sabe, mucha gente se va ofendida y dice: yo no puedo perdonar tal situación y por eso me voy de la iglesia. Sin darse cuenta, mis amados hermanos, que están siendo atados, están siendo, hermanos, enlazados a impiedad para que no puedan ver el rostro del Señor. Y el Señor quiere que usted y yo veamos su rostro, hermanos, en el verdadero ayuno, que es liberándonos y perdonando a nuestros hermanos. Estoy hablando aquí en la iglesia, hermanos. Pero ¿será que tenemos algún hermano en carne, de familia, o algún problema con algún familiar que nos impide perdonarlo, hermano? Y eso nos está afectando, y por eso, hermano, no podemos ver el rostro del Señor. Le voy a contar algo personal que a mí me pasó al principio de mi vida cristiana. Yo le di trabajo a un muchacho, de lo que hablaba nuestro pastor también hace poco, hermano, con cartas de recomendación, venía con cartas de un pastor, hermano, y dije, bueno, dije yo, viene recomendado, le voy a dar trabajo. Me trabajó. Al poco tiempo se llevó un montón de herramientas que yo tenía y no prestada, ¿va? Cuando yo empecé a trabajar en el área de evangelismo en zona 5, hermanos, ¿cuál fue mi sorpresa? De que cuando yo iba a los servicios, hermanos, él estaba al frente en la alabanza. Sí. Y me llevé la sorpresa que cuando lo vi, hermano, ya no pude adorar.
y me sentí con una ira, con una cólera, y dije, oh, le voy a ir a gritar y le voy a bajar de ahí, voy a decir qué clase de persona es. Mira todo lo que empecé a decir porque yo no lo había perdonado, y así pasó muchas veces, pero era una batalla que yo tenía dentro de mi corazón cada vez que yo iba a la iglesia, hermano. Un día, hermanos, yo le dije al Señor, no, Señor, le dije, ya no quiero sentir esto en mi corazón, le dije. Él está sirviendo, Señor, y verlo ahí al frente no me impide que yo reciba, Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo, yo lo perdono en este momento, Señor, porque yo quiero recibir de ti y quiero sentir la libertad, Señor, para poder darte la gloria, hermano. Y yo me empecé a ministrar, hermano, y mire, se cayeron los lazos, se cayeron las cadenas, se cayó toda ligadura de impiedad sobre mi vida, hermano, y empecé a adorar, hermanos, y empecé a recibir, hermano. Y cuánto culto pasé sin recibir por culpa del hermano, bueno, por culpa mía, porque no perdonaba. Entonces, hermano, cuando terminó el servicio, lo fui a buscar, y no lo fui a agarrar, no, lo fui a buscar para... Le dije, Dios te bendiga. Le dije, mira, le dije yo, vengo a decirte con todo mi corazón que no tengas pena por lo que pasó. Te perdono y te amo, y seguí adelante, le dije. Hermano, me quitaron un peso, pero fue algo glorioso, hermano. Uno muchas veces se siente ofendido, hermano, por los hermanos o situaciones que hemos pasado. Y sabe, esas situaciones, hermanos, solo nos sirven para pulirnos. Pero estamos en la capacidad, hermanos, de perdonar, porque si no estamos en la capacidad de perdonar, hermanos, no vamos a poder ver el rostro del Señor, y no vamos a tener el verdadero ayuno al cual el Señor nos está llamando en este último tiempo. Así que si tiene alguien que perdonar, perdónelo. Se lo digo por experiencia, hermano. No me lo contaron, yo lo viví. Y qué feo eso, hermano. Estar en la casa del Señor, hermanos, y no poder adorar al Señor por ver a X o Y hermano. Tenemos que perdonar, hermanos. Y ese es el ayuno al que el Señor nos está llamando. Que aprendamos, hermanos, a perdonar. Y por todo lo que vio, hermanos, José, hermanos, dice que el Señor le habló, hermanos, y dice que se puso a llorar, hermanos, cuando le hablaron. ¿Por qué? Porque él, hermano, sentía algo de todo lo que le habían hecho a sus hermanos. Lo habían tirado al foso, hermanos, al hoyo. Lo habían vendido con mercaderes, hermanos. Lo habían sacado de su casa. Lo habían tratado de lo peor, hermano. Yo no sé cómo te han tratado, pero te quiero decir, el verdadero ayuno trae libertad para tu vida en el nombre de Jesús, para que tengas libertad de ver el rostro del Señor. Amén. Pero para realizar esto es necesario que la persona tenga un corazón humilde para reconocer que está obrando mal y corregirlo, por lo que mientras más cercana sea la comunión con el Señor, más humildad habrá para cambiar aquellas actitudes que conducen a atar a las personas, ya que Dios no habita donde hay impiedad, hermanos. O sea, pedir perdón, hermano, discúlpeme. Yo pasé ni cuántos servicios y cuántos días y cuántos meses viendo al hermano, y por gusto llegaba porque no podía adorar. Pero tiene que haber un corazón humilde, y ese solo lo da Dios, hermano. Sí, porque uno como ser humano es orgulloso. Pero que todo orgullo en el nombre de Jesús sea quitado, hermanos, y que el verdadero ayuno traiga un corazón humilde para poder perdonar o pedir perdón. Amén. Relacionado, hermanos, a esta palabra, hermanos, o a este ayuno que es desatar ligaduras de impiedad, Job capítulo 34, versículo 10,
Dice la palabra del Señor: por tanto, escuchadme, hombres de entendimiento, lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. O sea, aquí miramos, mis amados hermanos, de que Job estaba diciendo, hermanos, de que estuviera de los hombres de entendimiento, lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. O sea, la iniquidad y la maldad, hermanos, está lejos de Dios. Pero nosotros, hermanos, muchas veces la impiedad, la iniquidad y la maldad, hermanos, que Dios la reprenda, pero nosotros la abrazamos, hermanos. Pero buscar el rostro del Señor, hermanos, no nos gusta. Dios quiere que tú y yo quitemos toda impiedad, toda maldad de nuestro corazón, porque eso está lejos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, lejos tiene que estar de nosotros también. Sí, hermanos, tiene que estar lejos de nosotros toda iniquidad, toda, hermanos, impiedad y toda maldad, porque, hermanos, el verdadero ayuno es de que quitemos toda ligadura, hermanos, que nos ata, toda impiedad, hermanos, y así, hermanos, poder ver el rostro del Señor. Qué rápido va el tiempo. Miremos la otra palabra. En Isaías 58, hermanos, donde leíamos, es soltar las coyundas del yugo. La palabra coyunda, hermanos, es traducida de la palabra hebrea agudá, que quiere decir peso, carga y gran responsabilidad. O sea, cuando nosotros miramos que soltar las coyundas del yugo, hermanos, quiere decir que hay mucha gente, hermanos, que se siente cargada, siente un peso, y ese peso no lo deja caminar fácilmente. ¿Por qué? Porque no ha entendido el verdadero ayuno, lo que significa que el verdadero ayuno es soltar toda carga y todo peso propias y de otras personas para poder agradar al Señor. Hebreos 12:1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, hermanos, esta palabra, mis amados hermanos, que quiere decir peso, hermanos, cuando estamos hablando de desatar las coyuntas del yugo, quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que soltar todo peso del pecado que tan fácilmente nos asedia, porque si tenemos un peso sobre nosotros, hermanos, no vamos a poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la carrera que tenemos por delante, hermanos, es que Cristo está a las puertas y ya viene pronto. Pero si hay peso, si hay pecado que fácilmente nos envuelve, no lo vamos a poder ver. Y no solo no lo vamos a poder ver, no nos vamos a poder ir con él, porque hay un peso que está impidiendo que nosotros podamos ver el rostro del Señor. Y esto también, mis amados hermanos, es verdadero ayuno. Pero cuando nosotros miramos la palabra también coyunda, hermanos, quiere decir la palabra, mis amados hermanos, que esta coyunda, hermanos, esta palabra coyunda, y ahorita la vamos a ver, dice que tenemos que sacar toda coyunda de idolatría. Miremos la palabra del Señor, Isaías 46:1. Dice la palabra: se ha postrado Bel, se derrumba Nebo, sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Vuestros fardos son pesados, una carga para la bestia fatigada. O sea, la idolatría también es una carga pesada. La idolatría, hermanos, quiere decir que si nosotros idolatramos algo, tenemos una carga que no nos deja correr con paciencia. Los que tenemos hijos amamos a nuestros hijos, pero no los tenemos que idolatrar. Los que tenemos, hermanos,
esposa, tenemos que amar a nuestra esposa, pero no la tenemos que idolatrar. Las mujeres que tienen esposo no tienen que idolatrar a sus esposos, no tienen que idolatrar a sus padres, no tienen que idolatrar, hermanos, a sus hermanos, no tienen que idolatrar, hermanos, su carro, no tienen que idolatrar, hermanos, su teléfono, sus zapatos, su billetera, su cuenta bancaria, hermanos. No hay que idolatrar nada, porque si idolatramos algo, hermanos, o sea, le quitamos el primer lugar a Dios, tenemos una carga pesada, y esa carga pesada, hermanos, nos impide ver el rostro del Señor, y Dios quiere quitar toda coyunda, toda carga de idolatría que pueda haber dentro de nosotros. Pero ¿estamos dispuestos? 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Yo le hablaba acerca de tantas cosas que podemos idolatrar, y la Biblia nos habla: huyamos de la idolatría. Lo que le hablaba al principio, hermanos, no nos damos cuenta, pero aquí hay algo que idolatramos mucho los seres humanos. Porque podemos pasar horas en este aparato. Lo estamos idolatrando. Pero así como pasamos horas en este aparato, hermano, ¿será que así podemos hacer una oración hacia Dios? ¿A qué le estamos dando el primer lugar? ¿A Dios? ¿O estamos idolatrando este teléfono? O sea, tenemos que entender, hermanos, que esa es una carga pesada, que la tenemos que quitar, hermanos. Y la Biblia dice: huid de la idolatría, huid de agarrar, de darle el primer lugar al teléfono. Huyan de todo eso. Mejor cuando quieran o cuando queramos agarrar el teléfono, hermanos, y nos va a hacer perder el tiempo, esos 15, 10, 20, media hora, 1 hora, 2 horas, o toda la noche, toda la madrugada que usted usa en el teléfono, o que usamos en el teléfono, ¿por qué no la usamos para buscar el rostro del Señor y decirle: Señor, yo vengo botando toda carga pesada porque quiero buscar tu rostro y quiero hacer el verdadero ayuno, que es darte el primer lugar a ti, y yo huyo de toda carga que tan fácilmente nos asedia? Y por eso dice la Biblia: fácilmente nos asedia, y fácilmente caemos en ese asedio. Ahora miremos coyunta de iniquidad. Salmo capítulo 38, versículo 4. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, y como pesada carga pesan mucho para mí. O sea, hermanos, aquí la coyunda de iniquidad, hermanos, quiere decir, hermanos, si nos damos cuenta, que ha sobrepasado mi cabeza como pesada carga, y pesan mucho para mí. O sea, las iniquidades, hermano, también, hermano, son coyundas que tienen que ser quitadas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero ayuno que el Señor quiere para ti y para mí, hermanos, para que la pesada carga, hermano, que nos pesa mucho, que es la iniquidad, hermano, que toda iniquidad en el nombre de Jesús sea desarraigada de nosotros. ¿Por qué? Porque queremos ver el rostro del Señor. Y si tenemos una carga pesada, hermano, una coyunda, hermano, un yugo que nos está haciendo un peso sobre nosotros, y son iniquidades, no podemos ver el rostro del Señor.
Y vamos a sentir pesado, hermano, cuando haya servicio, haya oración, hermanos, y tenemos que venir a la iglesia, vamos a sentir pesado venir. Es que ando bien cansado de trabajar o de estar en la casa o de hacer esto. Yo estoy cansado y tengo un gran peso. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ver el rostro del Señor. Vamos a sentir pesadez porque tenemos una coyunda, un peso que estamos cargando, hermano. Y sabe, usted dirá, pero eso yo no tengo ninguna iniquidad. Pero mire pues, mire esta iniquidad. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Hermano, cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, hermanos, nos es pecado y es una iniquidad. Cuando sabemos que hacer lo bueno es tener un tiempo de intimidad con Dios, de oración, de buscar el rostro del Señor, de venir a congregarnos, hermano, y no lo hacemos sabiendo que es bueno, ¿o cree usted que venir a congregarse es malo, hermano? ¿Será que venir a buscar el rostro del Señor, venir a adorar, hermanos, a exaltar el nombre del Señor, será que eso es malo, hermano? Claro que no, eso es bueno. Entonces nosotros sabemos hacer muchas cosas buenas, nosotros podemos como agradar a Dios, hermano, pero cuando dejamos de hacer lo bueno por hacer algo malo, hermano, estamos siendo, hermanos, teniendo iniquidad, y esa iniquidad, hermano, se vuelve una carga pesada sobre nosotros, porque vamos a decir, hoy estoy cansado, hoy no voy a ir, siento un dolor aquí en la espalda, ¿ve? Yo creo que es el estrés, dice uno. Es una carga pesada, hermano, que no nos deja darle la honra y la gloria al Señor. Pero oiga lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 2. Diciendo los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, hermano, aquí miramos que estos los fariseos, hermanos, aquí está hablando de un legalismo, hermano, que ponen cargas pesadas sobre los hombros que ni siquiera ellos pueden llevar, que ni siquiera pueden mover con un dedo, hermano. Y sabe, cuando los hombres están poniendo sobre los hombres siempre cargas pesadas que ni ellos pueden poder llevar, hermano, quiere decir, hermanos, que Dios quiere quitar toda coyunda, todo peso que el hombre ha puesto sobre tu vida. Y tal vez alguien te dice o te ha dicho, tú no sirves para nada, tú eres un bueno para nada. Eso se vuelve una carga pesada, pero en el nombre de Jesús desautorizamos toda coyunda, hermano, de carga pesada, de iniquidad que los hombres hayan querido ponernos, porque aquí hay hombres y mujeres valientes, y no solo valientes, entendidas en la palabra y en el Espíritu Santo del Señor. Amén. Bueno, lo vamos a dejar ahí, hermano, porque me dijeron solo introducción. Amén.